¿Estás desesperado porque por lo tanto las oraciones parecen estar oscurecidas? ¿Tienes que haber sido anotado por la otra cosa que no sea bendiciones? Desde ahora mismo, y ofrece atento, porque el que voy revelará que se acurrucará por completo sobre tu perspectiva sobre los préstamos aparentes de Dios en vida. La Biblia protege un poderoso secreto sobre por qué Dios no responde a lo ingenuo a las oraciones, y hoy descubramos esta verdadera que le transformará la vida espiritual a Sirere. Muchos personajes abandonó a Sub de precisamente en el momento en que los deberían se mantienen firmes. Si es así, eso ha estado esperando demasiado. Que te ha cansado de lo que te han orasido, si estás pierden. Este mensaje es mensuales. Dios me ha dado una poderosa revelación sobre el tiempo divino Él, que es el punto de revolucionar, que logra ver así las acciones de las circunstancias. Antes de continuar, si quieres una vida de victoria y quieres espirituales, entienden a los secretos del timepo de los Dios. Aegute de suscribirte ahora mismo a este canal y activa las notificaciones. Usted es el rompecabezas de descubrir en el suelo le dará la paz en el medio de la espera. Una campana que lo preparará para los alcaldes de las bendiciones que han imaginado posibles. Estás enumerando para averiguar por qué dice que las veces parecen estar tarde en la respuesta y reverencia a esta espera y realidad, el enormitento para tu alcalde bendición. Quédate tiene la final, porque existe la situación actual de las situaciones es el rompecabezas de ser revelado, y nunca verá cómo ver los timiones que esperan de la misma manera. A menudo ha visto cuántos fieles se encuentran en un momento de espera, rezando incesantemente por respuestas que no parecen llegar. Es como si estuvieran llamando a la puerta del cielo, pero nadie respondió. Este sentimiento de abandono puede ser devastador para la fe de cualquier persona. Después de todo, ¿quién nunca se ha preguntado en tiempos difíciles, ¿Dios realmente me escucha? Es natural que surjan dudas cuando rezamos fervientemente y el silencio parece ser la única respuesta. Muchos incluso se preguntan si hay algo malo en su fe o si Dios simplemente decidió ignorar sus solicitudes más sinceras. Esta angustia es comprensible y ha acompañado a los seguidores de Jesucristo desde tiempos bíblicos. Incluso grandes hombres y mujeres de fe, como se registra en las Sagradas Escrituras, pasaron por períodos donde el cielo parecía bronce. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña una verdad fundamental. El Señor nunca retrasó ni avanza en sus propósitos. En Eclesiastés 3:11 leemos que Dios hace todo lo hermoso a tiempo, revelando que existe una perfección cronológica en los planos divinos que nuestra comprensión humana limitada no puede lograr por completo. Cuando nos sentimos abandonados en el desierto de espera, debemos recordar que el reloj de Dios funciona diferente al nuestro. En la Biblia, hay numerosos ejemplos de personas que han tenido que esperar el momento perfecto del Señor. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado para dirigir a la gente de Israel. José esperó años en prisión antes de que se cumplieran sus sueños proféticos. Incluso Jesucristo, en su naturaleza humana, esperó 30 años antes de comenzar a su fiscal. Estos ejemplos nos muestran que esperar no es un castigo divino, sino parte del proceso de maduración espiritual y preparación para algo mayor. Cuando rezamos y no vemos una respuesta inmediata, no significa que Dios esté ignorando nuestras súplicas. Por el contrario, puede estar trabajando detrás de escena, preparando el terreno para que la respuesta llegue en el momento exacto, cuando estamos listos para recibirla. Como 2 Pedro 3, 8-9 dice, para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como día. No ralentizas tu promesa, aunque algunos la tienen tarde. Este pasaje nos recuerda que la percepción divina del tiempo es completamente diferente de la nuestra, y lo que parece un retraso para nosotros solo puede ser un breve momento en la eternidad de Dios. La fe genuina se revela precisamente en los momentos del silencio divino. Es fácil creer cuando las oraciones se responden al instante, pero el verdadero crecimiento espiritual ocurre cuando continuamos confiando incluso sin ver resultados inmediatos. Como está escrito en Hebreos 11:1,
La fe es la certeza de lo que esperamos y la prueba de las cosas que no vemos. Cuando nos encontramos con el silencio de Dios, estamos invitados a ejercer una fe más profunda que trasciende las circunstancias visibles. A menudo, el retraso divino tiene un propósito específico: desarrollar en virtudes estadounidenses como paciencia, perseverancia y confianza inquebrantable. Mirando la palabra de Dios, vemos que rara vez actúa rápidamente. La creación se celebró en 6 días, no en un solo momento. La promesa hecha a Abraham tardó décadas en cumplirse. La venida del Mesías fue profetizado siglos antes de que Jesús naciera en Belén. El problema no está en la demora de Dios, sino en nuestra prisa. Vivimos en una sociedad que valora la instantaneidad. Comida rápida, mensajes instantáneos, entregas el mismo día. Esta mentalidad termina contaminando nuestra vida espiritual, haciéndonos esperar que Dios opere de la misma manera. Sin embargo, el reino de los cielos sigue una lógica diferente, como Jesús enseñó a través de sus parábolas. El reino es como una semilla de crecimiento gradual, ya que una levadura lentamente se extiende a través de la masa. Estas metáforas nos enseñan que los procesos divinos rara vez son instantáneos, pero siguen el desarrollo orgánico y natural. En Isaías 55, 8-9, el Señor declara: «Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos. Porque, así como los cielos son más altos que la tierra, también lo son mis caminos y mis pensamientos, más altos que sus pensamientos». Este pasaje nos invita a abandonar nuestra perspectiva humana limitada y confiar en la sabiduría superior de Dios, incluso cuando no entendemos sus métodos o tiempo. Cuando nos encontramos en el valle de la espera, debemos recordar que el aparente silencio de Dios no significa ausencia o indiferencia. Puede ser que esté dando forma a nuestro personaje, probando nuestra fe o simplemente esperando que todas las piezas se ajusten perfectamente para que su respuesta no solo sea buena sino perfecta. La Biblia está llena de historias de personas que tuvieron que esperar el tiempo de Dios. Abraham y Sara esperaban a un hijo. David esperó para convertirse en rey. Los discípulos esperaban la venida del Espíritu Santo. En cada caso, la espera no fue en vano, pero resultó en algo más grande de lo que podían imaginar. Como se registró en 1 Corintios 2, 9, las cosas que el ojo no vio y el oído no escuchó, y no subió al corazón del hombre que Dios preparó para quienes lo aman. Esta promesa nos asegura que mientras esperamos, Dios está preparando algo más allá de nuestra comprensión. La clave para enfrentar los periodos de silencio divino es mantener viva la fe, continuar orando sin cesar y confiar en que, en el momento adecuado, el Señor actuará. Como Jesús nos enseñó en Lucas 18 a través de la parábola de la viuda persistente, siempre debemos rezar y nunca desalentar. ¿Cuántas veces sentimos que estamos en una habitación oscura, gritando a Dios, solo para ser recibidos por el eco de nuestra propia desesperación? Este sentimiento de abandono es tan común que incluso Jesús lo experimentó en la cruz cuando lloró. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Mateo 27, 46. Sin embargo, incluso en ese momento de aparente abandono, Dios estaba ejecutando el mayor plan de salvación en la historia. Es fascinante cómo el silencio de Dios a menudo precede a sus movimientos más poderosos. Cuando todo parece estar estancado en nuestra vida espiritual, cuando nuestras oraciones parecen golpear el techo y regresar, es precisamente donde debemos agudizar nuestra percepción espiritual. El silencio divino rara vez significa inactividad. Por el contrario, a menudo es una señal de que Dios está trabajando detrás de escena, organizando circunstancias, moviendo corazones y preparando el escenario para una manifestación extraordinaria de su poder. Como director que trabaja incansablemente detrás de escena antes del gran debut, el Señor está orquestando cada detalle de nuestras vidas en momentos de silencio aparente. La fe madura entiende que la ausencia de evidencia visible no significa la ausencia de acción divina.
La Biblia está llena de ejemplos en los que el aparente silencio de Dios precedió a algunos de los mayores milagros jamás registrados. Durante 400 años, entre Malachi y Mateo, no hubo profecía oficial, ni una palabra directa de Dios, que los estudiosos llaman años de silencio. Sin embargo, durante este período, Dios estaba preparando el mundo para la venida de su Hijo. El Imperio Romano construyó carreteras que luego facilitarían la propagación del Evangelio. El griego se convirtió en un lenguaje universal, permitiendo que las Escrituras se entiendan ampliamente. Todo esto sucedió durante un silencio divino. Del mismo modo, José pasó años olvidado en prisión antes de su repentina elevación a la segunda posición más importante de Egipto. Durante esos años oscuros, Dios estaba formando en silencio su personaje, preparándolo para liderar una nación, como está escrito en el Salmo 105, 19. Hasta el momento en que se cumplió su palabra, la palabra del Señor lo demostró. El silencio de Dios no fue negligencia, sino un proceso de refinamiento que José solo entendería años después. Jesucristo nos enseñó sobre esta verdad a través de sus parábolas y ejemplos. Comparó el reino de Dios con una semilla en secreto. Por lo tanto, es el reino de Dios como si un hombre lanzara semillas a la tierra. Duerme y se levanta, de noche y día, y la semilla brota y crece, sin saberlo, como Marcos 4, 26, 27. Esta parábola ilustra perfectamente cómo el trabajo de Dios continúa incluso cuando no nos damos cuenta. La semilla no hace ruido cuando crece, pero se desarrolla constantemente debajo de la tierra. Del mismo modo, Dios a menudo trabaja en el silencio de nuestras vidas, plantando, riando y cultivando las semillas de la fe que, en el momento adecuado, producirá una cosecha abundante. Lo que muchos llaman silencio divino es solo el período de germinación espiritual, donde las raíces de la fe se profundizan antes de que las frutas se manifiesten visiblemente. En Juan 5:17, Jesús declara: «Mi Padre trabaja tan lejos y yo también trabajo». Esta declaración nos recuerda que la actividad divina es constante, incluso cuando no podemos discernirla con nuestros sentidos humanos limitados. Cuando observamos la historia de la fe de Abraham y Sara, encontramos un poderoso testimonio sobre la acción de Dios durante los periodos de inactividad aparente. Durante décadas, han esperado el cumplimiento de la promesa divina de un niño. Pasaron años sin ninguna señal visible de que Dios estaba trabajando. Sara incluso se rió cuando finalmente recibió la noticia de que concebiría a su vejez. Sin embargo, a lo largo de ese tiempo de espera, Dios estaba preparando no solo el nacimiento de Isaac, sino también estableciendo los cimientos para toda una nación, y últimamente, para el linaje del Mesías. En Romanos 4, 20-21, Pablo escribe sobre Abraham: «No dudaba de la promesa de Dios de incredulidad, sino que estaba fortificado en la fe, dando gloria a Dios, y muy bien que lo que había prometido también era poderoso hacerlo». Esta es la esencia de la verdadera fe. Confía en que Dios está trabajando incluso cuando todo parece estar en pie. La fe bíblica no solo cree que Dios puede hacer algo, sino para confiar en que está actuando constantemente, incluso en tiempos de silencio. Una de las lecciones más profundas que podemos aprender sobre los períodos del silencio divino proviene de la vida misma de Jesús. Durante unos 30 años, el Salvador del mundo ha vivido una vida ordinaria como carpintero en Nazaret. Los evangelios apenas mencionan estos años, otro silencio significativo en las Escrituras. Sin embargo, estos años no fueron desperdiciados. Jesús estaba creciendo en sabiduría y gracia ante Dios y los hombres. Lucas 2:52. Este período de preparación silenciosa fue esencial para su fiscal de 3 años que revolucionaría el mundo. Del mismo modo, cuando Dios parece silencioso en nuestras vidas, a menudo nos está preparando para una misión futura, desarrollando en nosotros el carácter y la madurez necesarios para apoyar las responsabilidades por venir. Como está escrito en Isaías 30:15, en la quietud y la confianza serán su fuerza.
hay un poder espiritual que se cultiva específicamente durante los periodos de espera y silencio. En estos momentos, estamos invitados a desarrollar una fe que ve más allá de las circunstancias visibles y descansa en la certeza de que Dios siempre está trabajando para el bien de los que lo aman, como promete Romanos 8:28. El aparente silencio de Dios no es el abandono, sino una invitación a una comunión más profunda y una confianza más madura. Hay una profunda sabiduría detrás de los tiempos de espera que Dios establece en nuestras vidas. Muchos se preguntan, ¿por qué tengo que esperar tanto tiempo para la respuesta a mis oraciones? La verdad es que cuando Dios nos hace esperar, está dando forma a nuestro carácter de una manera que no pudimos imaginar. Esperar no es un castigo divino, sino una herramienta de transformación espiritual. Como alfarero que trabaja con arcilla, el Señor usa los períodos de espera para formar la imagen de su Hijo, Jesucristo. En Isaías 64:8 leemos, «Pero ahora, oh Señor, eres nuestro Padre. Somos la arcilla, y tú, nuestro alfarero, y todos nosotros, trabajo de tus manos». Este versículo nos revela que somos como arcilla en manos del Maestro, siendo constantemente moldeados y remodelados para reflejar su gloria. La paciencia, tan escasa virtud en nuestros días de gratificación instantánea, se cultiva precisamente durante estos periodos de espera. Mientras esperamos la manifestación de las promesas divinas, desarrollamos una resistencia espiritual que nos mantendrá en tiempos futuros de juicio. Como está escrito en James 1:4, tener paciencia, sin embargo, su trabajo perfecto, para que sea perfecto y completo, sin perderse nada. Cuando observamos las Escrituras, nos dimos cuenta de que los períodos de espera eran fundamentales para el desarrollo de los grandes hombres y mujeres de la fe. David fue ungido rey todavía joven, pero pasó años huyendo de Saúl antes de hacerse cargo del trono. Durante este tiempo, Dios estaba forjando el carácter de un líder según el corazón del Señor. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado para llevar a la gente de Israel fuera de Egipto. Este tiempo aparentemente perdido fue esencial para transformar un impetuoso príncipe egipcio en el hombre del Turest en la tierra. Incluso Jesucristo pasó 30 años en relativa oscuridad antes de comenzar a su fiscal. La Biblia nos muestra repetidamente que esperar no es un desperdicio, sino una inversión divina en nuestro crecimiento espiritual. Durante estos periodos, Dios elimina la impulsividad, el orgullo y la autoconfianza excesiva, reemplazándolos con humildad, sabiduría y dependencia total de su gracia. Como dice el Salmo 27:14, «Espera al Señor, ten buen coraje y fortalezca tu corazón, así que espera al Señor». Otra razón por la que Dios nos hace esperar es protegernos de decisiones apresuradas que podrían causarnos un daño irreparable. En nuestra impaciencia, a menudo buscamos atajos que parecen resolver nuestros problemas inmediatos, pero pueden llevarnos a complicaciones mucho mayores en el futuro. El ejemplo de Abraham y Sara es particularmente ilustrativo. Cansados de esperar al hijo prometido de Dios, tomaron el sujeto en sus propias manos, lo que resultó en el nacimiento de Ismael a través del Agar. Esta apresurada decisión ha traído consecuencias dolorosas que duran hasta el día de hoy. En contraste, cuando esperamos el momento perfecto de Dios, nos ahorra muchos sufrimientos innecesarios. El Señor, en su sabiduría infinita, conoce los peligros que no podemos ver y las trampas que no podemos anticipar. Cuando nos pide que esperemos, está levantando una barrera protectora a nuestro alrededor. Como está escrito en Proverbios 3:5-6, «Confía en el Señor de todo tu corazón y no agites en tu propio entendimiento. Lo reconoce en todos los sentidos y enderezará tus caminos». Este pasaje nos recuerda que nuestra perspectiva es limitada, mientras que Dios ve la imagen completa de nuestras vidas. Quizás el aspecto más sorprendente de la espera divina es que a menudo lo que le pedimos a Dios no es tan maravilloso como planea darnos. Nuestra visión está limitada por nuestras experiencias pasadas y expectativas actuales, pero Dios ve posibilidades que ni siquiera podemos imaginar. En Efesios 3:20,
El apóstol Pablo declara que Dios es poderoso de hacer infinitamente más que cualquier cosa que pedimos o pensemos, de acuerdo con su poder que funciona en nosotros. Este pasaje revoluciona nuestra comprensión de la espera. No estamos simplemente esperando que Dios nos conceda lo que pedimos. Estamos esperando que revele algo mucho más grande y mejor de lo que podríamos concebir. Piense en Joseph, vendido como esclavo por sus hermanos. Durante años de servidumbre y arresto injusto, podría haber orado solo por libertad o para regresar a su familia. Sin embargo, Dios tenía en mente para convertirlo en gobernador de Egipto y salvador de naciones enteras. El plan divino era infinitamente superior a lo que Joseph podría haber pedido. Del mismo modo, cuando Dios nos hace esperar, a menudo es porque está preparando bendiciones lo que trasciende nuestra capacidad actual para comprender. La fe bíblica nos enseña que Dios opera dentro de una economía de abundancia, no de escasez. Cuando nos hace esperar, no es porque sea reacio a bendecirnos, sino porque está preparando bendiciones que requieren tiempo para ser completamente desarrollado. Jesús ilustró este principio en la parábola de talentos, Mateo 25, 14, 30, mostrando que Dios quiere multiplicar lo que confía en nosotros, no solo mantenerlo. Durante los períodos de espera, el Señor está multiplicando nuestras bendiciones, ampliando nuestra capacidad de recibir y preparándonos para administrar mayores responsabilidades. Como está escrito en 2 Corintios 4:17, para nuestra leve y momentánea tribulación nos produce un peso eterno de gran gloria. Este versículo nos revela que hay una proporción divina en funcionamiento. Cuanto mayor sea la espera y la prueba, mayor es la gloria resultante. Los momentos en que Dios parece más distante son a menudo los preludios de sus manifestaciones más poderosas en nuestras vidas. Cuando Israel estaba atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, parecía que Dios había abandonado a su pueblo. Sin embargo, fue precisamente en ese momento crítico que estaba a punto de realizar uno de los mayores milagros en la historia bíblica. La historia de la fe nos enseña que los mayores tesoros espirituales a menudo se encuentran en el valle de espera. Es en estos períodos que desarrollamos intimidad con Dios, lo que no sería posible en tiempos de prosperidad inmediata. David compuso sus salmos más profundos durante sus años de escape y adversidad. Pablo descubrió que la gracia de Dios es precisamente cuando su debilidad era más evidente. 2 Corintios 12, 9, 10. Jesús tuvo su momento más cercano con su Padre mientras agonizaba en el jardín de Getsémane. Hay lecciones que solo se pueden aprender en la sala de espera de Dios. Cuando nos vemos obligados a reducir la velocidad, a abandonar nuestros propios esfuerzos y confiar únicamente en la providencia divina, descubrimos dimensiones de la fe que seguirían desconocidas en circunstancias más favorables. Como dijo C.S. Lewis, Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Es tu megáfono despertar un mundo sordo. Del mismo modo, los períodos de espera son como hablantes divinos que amplifican las verdades espirituales que no podíamos escuchar lo contrario. Mientras esperamos, estamos invitados a una comunión más profunda con Jesucristo, una mayor dependencia del Espíritu Santo y una comprensión más rica de la gracia de Dios. Aprender a confiar en la época de Dios es quizás uno de los mayores desafíos de la vida cristiana. Cuando enfrentamos circunstancias difíciles, es natural querer soluciones inmediatas. Sin embargo, la Biblia nos enseña de una manera diferente. En lugar de hundirnos en preocupaciones y ansiedades, estamos invitados a entregar nuestras cargas al Señor a través de una oración constante. Filipenses 4, 6, 7 nos instruye: no estés ansioso por nada. Antes de todas, son sus solicitudes conocidas ante Dios para orar y súplica con el día de acción de gracias. Y la paz de Dios, que excede toda comprensión, mantendrá sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Tenga en cuenta la promesa contenida en este versículo. Cuando intercambiamos nuestra ansiedad por la oración,
recibimos a cambio una paz sobrenatural. Esta no es una paz común, sino una que excede toda comprensión, una tranquilidad interna que no tiene sentido lógico frente a las circunstancias que enfrentamos. Jesucristo nos ha enseñado que la oración no es solo un ritual religioso, sino una conversación íntima con un Padre amoroso que nos preocupa profundamente. Cuando rezamos regularmente, estamos reconociendo nuestra dependencia de Dios y declarando nuestra confianza en su momento perfecto. La fe no flota en el sabor de las emociones o circunstancias. Está anclado en las promesas inmutables de la palabra de Dios. Durante los periodos de espera, es esencial aferrarse a las promesas bíblicas que afirman el carácter fiel de Dios. Números 23:19 declaran: Dios no es un hombre para que pueda mentir, ni hijo del hombre para arrepentirse. Quizás, habiendo prometido, ¿no? O, habiendo hablado, ¿no lo cumplirá? Este versículo nos recuerda que la fidelidad es una parte intrínseca de la naturaleza divina. A diferencia de los seres humanos, que a menudo rompen las promesas, Dios es absolutamente confiable. Su palabra permanece firme a través de los siglos. Cuando estamos tentados a dudar durante largos periodos de espera, podemos recurrir a las Escrituras y encontrar innumerables ejemplos de la fidelidad de Dios. Joshua, al final de su vida, pudo presenciar. No falló en una de las buenas palabras que el Señor habló con la casa de Israel. Todo fue cumplido. Joshua 21:45. Del mismo modo, Salomón declaró en la dedicación del templo: Bendito sea el Señor, quien dio descanso a su pueblo Israel, según todo lo que dijo. No hizo una de sus buenas palabras que habló a través de Moisés, su sirviente. Primera Reyes 8:56. La adoración transforma nuestra perspectiva durante los períodos de espera. Cuando elegimos adorar a Dios en medio de circunstancias desafiantes, sucede algo extraordinario dentro de nosotros. La adoración cambia nuestro enfoque de los problemas al proveedor, nuestras necesidades a la grandeza de Dios. Como David descubrió, la adoración tiene el poder de transformar nuestra desesperación en esperanza. Incluso cuando huyó de sus enemigos, escribió: Pero eres santo, entronizado entre las alabanzas de Israel. Salmo 22:3. Este versículo revela una verdad profunda. Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Cuando decidimos adorar en lugar de preocuparnos, literalmente estamos invitando a la presencia de Dios a nuestra situación. Piensa en Paulo y Silas en la prisión de Filipi. En lugar de llorar su situación injusta, cantaron himnos a la medianoche. Y el resultado fue un terremoto sobrenatural que no solo los liberó, sino que también condujo a la salvación del carcelero y su familia. Hechos 16, 25-34. La adoración no es solo una respuesta emocional a las bendiciones de Dios. Es una declaración de fe que reconoce su soberanía incluso cuando no vemos la solución a nuestros problemas. Desarrollar paciencia y gratitud durante los tiempos de espera es esencial para nuestra madurez espiritual. En lugar de enfrentar la espera como una carga, estamos invitados a verlo como una oportunidad para el crecimiento. Santiago 1:2-4 nos insta: Mis hermanos, tienden a que toda alegría pase a través de varias pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia. Ahora la perseverancia debe tener una acción completa, para que sea perfecto y justo, de ninguna manera discapacitado. Tenga en cuenta que este versículo no solo dice apoyar las pruebas, sino para considerarlos una razón para toda alegría. Esto parece ser contraindicativo, pero revela una verdad espiritual profunda. Las dificultades que enfrentamos tienen un propósito divino en nuestras vidas. Cada período de espera es una oportunidad para desarrollar un personaje más similar al de Cristo. La gratitud, incluso en medio de las dificultades, es una poderosa expresión de fe. Cuando agradecemos a Dios de antemano, declaramos nuestra confianza en su bondad y provisión, incluso antes de ver la manifestación de sus promesas. Como Pablo escribió a los tesalonicenses: En todo lo que da, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para ti. Primera Tesalonicenses 5:18.
El viaje de la fe nunca ha sido diseñado para ser viajado solo. Durante los períodos de espera, es vital rodearnos de una comunidad de fe que pueda alentarnos y fortalecernos. En Hebreos 10, 24-25, se nos indica: también nos consideramos el uno al otro para alentarnos a amar y buenas obras. No dejemos de congregarse, como es la costumbre de algunos. Antes, hagamos amonestaciones y más cerca a medida que ves los enfoques del día. La comunión con otros creyentes nos da perspectiva, sabiduría colectiva y el estímulo necesario para perseverar. Cuando nos desanimamos, otros pueden recordar las promesas de Dios. Cuando nuestra fe duda, otros pueden compartir testimonios de cómo Dios era fiel en sus propias vidas. Jesucristo estableció la Iglesia como un cuerpo donde cada miembro sostiene a los demás. Como está escrito en Eclesiastés 4, 9, 10. Es mejor tener dos que uno, porque tienen mejor pagar por su trabajo. Porque si uno cae, el otro levanta a su compañero, pero haya lo que estás solo, porque cayendo no habrá nadie para levantarse. En tiempos de espera, no subestima el poder de aliento que proviene de una comunidad de fe vibrante. La confianza en el tiempo de Dios se cultiva a través de una vida de intimidad con Él. Jesús nos enseñó cómo llamar a Dios nuestro Padre, Mateo 6:9, invitándonos a una relación íntima y personal con el Creador del universo. Cuanto más conocemos a Dios personalmente, no solo en teoría, más fácil será confiar en sus formas y su horario. Este conocimiento íntimo se produce a través del diligente estudio de las Escrituras, momentos regulares de oración y meditación, y obediencia a los principios divinos. Como está escrito en Jeremías 29:13, me buscarás y me encontrarás cuando me busques de todo tu corazón. El secreto para confiar en el tiempo de Dios es perseguirlo con todo su corazón, no solo en tiempos de necesidad, sino como un estilo de vida. Cuando hacemos esto, comenzamos a comprender mejor sus formas y reconocer su mano operando en nuestras vidas, incluso en períodos de silencio aparente. Debemos recordar que Jesús prometió: «He aquí, estoy contigo todos los días hasta la 1900 consumación del siglo». Mateo 28:20. Esta promesa nos asegura que incluso cuando no sentimos su presencia, Él nunca nos deja. En los momentos de espera más solitarios, está trabajando detrás de escena, preparando algo que excede nuestras más altas expectativas. Una de las historias más reveladoras sobre el momento perfecto de Dios se registra en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Cuando Lázaro se cayó en serio, sus hermanas inmediatamente enviaron un mensajero a Jesús con un mensaje simple, pero cargados de expectativa: «Señor, he aquí, está enfermo a quien amas». Juan 11:3. Fue una solicitud implícita de intervención inmediata. Después de todo, Jesús había curado a extraños. ¿Por qué no correría para salvar a un querido amigo? La respuesta de Jesús, sin embargo, desafía nuestra lógica humana. El versículo 6 nos dice algo sorprendente. Cuando escuchó, porque estaba enfermo, todavía estaba 2 días en el lugar donde estaba. Esta aparente indiferencia de Jesús parece cruel a primera vista. Podría haberse ido de inmediato, pero deliberadamente eligió esperar. Para Marta y María, cada hora de pasar representaba una disminución en las esperanzas de curación para su hermano. Cuando Jesús finalmente llegó, Lázaro había estado muerto durante 4 días, suficiente tiempo para que cualquier duda sobre la realidad de la muerte se disipara, según las creencias judías de la época. El encuentro entre Jesús y las afligidas hermanas nos revela algo profundo sobre cómo percibimos demoras divinas. Marta, siempre práctica y directa, fue la primera en encontrar a Jesús, y sus palabras revelan una mezcla de fe y frustración. «Señor, si estuvieras aquí, mi hermano no habría muerto». Juan 11:21. Poco después, Mary expresó exactamente el mismo sentimiento. «Señor, si estuvieras aquí, mi hermano no habría muerto». Juan 11:32. Ambos creían en el poder de Jesús para sanar,
pero pensaron que había llegado demasiado tarde. En sus mentes había una ventana de oportunidad que se había mostrado irrevocablemente. Este es un sentimiento que muchos de nosotros hemos experimentado en nuestro viaje con Dios. La sensación de que se ha agotado el tiempo, que la oportunidad ha pasado y que ni siquiera Dios puede revertir nuestra situación. Sin embargo, el propósito de Jesús era demostrar un nivel de poder divino que trascendía las expectativas humanas. No llegó tarde. Fue precisamente a tiempo lograr algo mucho más grande que una simple cura. Como Jesús mismo explicó a Aino, los discípulos, esta enfermedad no es para la muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios pueda ser glorificado por ella. Juan 11:4. Lo que sucedió después se convirtió en uno de los milagros más impresionantes grabados en las Escrituras. Jesús se acercó a la tumba donde Lázaro fue enterrado y ordenado: Lázaro, sal. Juan 11:43. Para asombro de todos los presentes, el hombre que había estado muerto durante 4 días dejó la tumba, todavía envuelto en bandas de lino. Esto no fue solo un milagro de curación. Cualquiera puede recuperarse de una enfermedad con un tratamiento adecuado o una intervención divina, sino una demostración de autoridad sobre su propia muerte. Jesús no solo restauró su salud, sino que revertió su propia finitud humana. Si hubiera llegado antes y simplemente sanara a Lázaro de su enfermedad, el impacto habría sido significativamente menor. La resurrección ha mostrado un poder divino que va más allá de cualquier expectativa humana. Este es a menudo el patrón que vemos en la acción de Dios. Cuando parece tarde de acuerdo con nuestra percepción humana, generalmente es porque está preparando una demostración de poder que excede nuestras expectativas limitadas, como está escrito en Isaías 55:9. Porque, al igual que el cielo es más alto que la tierra, también lo son mis formas más altas que tus caminos y mis pensamientos, más altos que tus pensamientos. El episodio de la resurrección de Lázaro nos enseña una lección fundamental sobre la soberanía de Dios y su momento perfecto. Jesús no estaba restringido a las expectativas humanas de urgencia. Operó de acuerdo con un horario divino que apuntaba no solo a resolver un problema inmediato, sino que reveló su gloria indeleblemente. Es significativo que John registre, justo después de este milagro, muchos, porque entre los judíos que habían venido a visitar a María, viendo lo que Jesús había hecho, creía en él. Juan 11:45. El atraso divino resultó en un testimonio más poderoso que llevó a muchos a la fe. Del mismo modo, cuando Dios parece tomarse el tiempo para responder a nuestras oraciones, a menudo está orquestando circunstancias que darán como resultado un impacto mucho mayor de lo que habríamos experimentado con una respuesta inmediata. Como Jesús enseñó a través de este milagro, el silencio aparente de Dios no significa olvido o abandono, sino preparación para una manifestación más gloriosa de su poder. Nuestro Dios se especializa en transformar situaciones aparentemente irreversibles en testimonios de su grandeza. El comportamiento de Jesús a lo largo de esta historia también nos revela algo profundamente conmovedor sobre el corazón de Dios. Antes de realizar el milagro, el Evangelio registra el verso más corto de la Biblia. Jesús lloró. Juan 11:35. Este detalle es extraordinario. A pesar de que sabía que en unos minutos resucitaría a Lázaro, Jesús se permitió compartir el dolor de los que amaba. Sus lágrimas no eran de desesperación o impotencia, sino de compasión genuina. Esta paradoja nos muestra que incluso cuando Dios parece tomar medidas, no es indiferente a nuestro sufrimiento. Se sacude de nuestros dolores, incluso cuando tiene un plan más grande en progreso. Como está escrito en el Salmo 34:18, cerca del Señor de aquellos que tienen un corazón roto y salvan a los del espíritu oprimido. La demora de Dios nunca es el resultado de la indiferencia. Como Padre amoroso, se preocupa profundamente por cada lágrima que derramamos, incluso cuando está trabajando en algo que va más allá de nuestra comprensión inmediata. Jesucristo, siendo un Dios encarnado, demostró esta verdad de una manera tangible al llorar con aquellos que sufrieron,
incluso conociendo el resultado glorioso que estaba a punto de manifestarse. La historia de Lázaro nos invita a una profunda reflexión sobre nuestra propia experiencia con los aparentes retrasos de Dios. ¿Cuántas veces interpretamos el silencio divino como abandono, cuando es solo el preludio de una demostración más gloriosa de su poder? Al igual que Marta y María, a menudo limitamos a Dios a nuestra comprensión de lo que es posible. Creemos que puede actuar dentro de ciertos parámetros y ventanas de tiempo, pero cuando pasan estas oportunidades, asumimos que es demasiado tarde. El Dios revelado en las Escrituras, sin embargo, no está limitado por nuestros horarios o expectativas. Como Jesús demostró resucitando a Lázaro, no hay demasiado tarde para Dios. Incluso cuando todas las esperanzas humanas se han agotado, aún puede transformar por completo la situación. Este es el Dios que ha resucitado a Jesucristo entre los muertos, que trae vida del desierto y promete algún día para limpiar todas nuestras lágrimas. Cuando enfrentamos situaciones aparentemente irreversibles en nuestras vidas, la historia de Lázaro nos recuerda que el Señor puede hablar sobre la vida sobre las circunstancias más desesperadas. Como está escrito en Ezequiel 37, 5, donde Dios promete huesos secos. Así dice el Señor Dios a estos huesos: He aquí, te haré entrar al espíritu y vivir. No importa cuán muerto parezca nuestra situación, el Dios que llamó a Lázaro de la tumba puede traer restauración y vida. Cuando miramos hacia atrás en nuestro viaje de fe, a menudo nos damos cuenta de que los períodos de espera fueron los más transformados. Es como si Dios usara esta vez no como un intervalo vacío, sino como un gimnasio espiritual donde somos entrenados para recibir las bendiciones por venir. Si se encuentra en un período de silencio divino aparente, donde sus oraciones parecen no superar el techo, comprende que no significa rechazo. Por el contrario, puede ser la señal de que Dios está preparando algo extraordinario, algo que requiere una preparación especial para ser recibida adecuadamente. En Isaías 40:31 leemos: Pero aquellos que esperan al Señor renovarán su fuerza. Se elevará con alas como águilas. Correrá y no se cansará. Caminarán y no se pegarán. Tenga en cuenta que la renovación de la promesa de las fuerzas está directamente vinculada al acto de espera. No es coincidencia que la Biblia a menudo asocie la espera con fortalecimiento. Así como un atleta desarrolla resistencia a través de un entrenamiento riguroso, nuestra fe se fortalece en los períodos de espera. Jesucristo enseñó que el reino de Dios trabaja de acuerdo con los principios que a menudo contradicen la lógica humana. El último será el primero, y el primero será el último. Mateo 20:16. Del mismo modo, lo que parece un retraso en la perspectiva humana puede ser precisamente el camino de Dios hacia una mayor bendición. La historia bíblica está llena de ejemplos en los que la espera fue el preludio de grandes manifestaciones divinas. José pasó años en prisión antes de convertirse en gobernador de Egipto. La gente de Israel deambuló por el desierto durante 40 años antes de ingresar a la tierra prometida. David esperó aproximadamente 15 años entre su unción y coronación como rey. En cada uno de estos casos, el período de espera no fue un castigo, sino una preparación esencial. Joseph necesitaba desarrollar humildad y sabiduría administrativa, que luego salvara a las naciones del hambre. Israel necesitaba aprender a confiar completamente en la provisión divina antes de conquistar a Canaán. David necesitaba formar el carácter de un rey de acuerdo con el corazón de Dios antes de tomar el trono. Del mismo modo, cuando Dios nos hace esperar, está desarrollando en nosotros las cualidades necesarias para manejar bien las bendiciones que vendrán. Como está escrito en Romanos 5:3-4. No solo esto, sino que también gloremos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y perseverancia, experiencia, y experiencia, esperanza. Este proceso de refinamiento es imposible de acelerar, requiere tiempo y paciencia. Esperar, por lo tanto, no es solo una prueba de nuestra fe, sino un componente indispensable de nuestro crecimiento espiritual. Cuando finalmente recibimos la bendición que esperamos,
A menudo nos damos cuenta de que no solo ha llegado el regalo, sino que nos hemos transformado en el proceso nosotros mismos. Esta es una de las dimensiones más hermosas de esperar. No solo nos prepara para recibir la bendición, sino que nos convierte en personas que pueden manejarla sabiamente. Piense en cuántas personas que reciben fortunas repentinas, como los ganadores de la lotería, a menudo terminan en situaciones peores que antes, porque no estaban preparadas para manejar tal abundancia. Del mismo modo, las bendiciones espirituales, relacionales o materiales que vienen antes de que estemos listos, puede convertirse en burde en lugar de dones. Dios, en su sabiduría infinita, sabe exactamente cuándo estamos preparados para recibir lo que ha reservado para nosotros. Como está escrito en Eclesiastés 3:11, todo hizo hermoso en su tiempo. También puso la eternidad en el corazón del hombre, sin poder descubrir el trabajo que Dios ha hecho desde el principio hasta el final. Este pasaje nos recuerda que hay una belleza particular para recibir algo en el momento adecuado, ni antes ni después. Jesucristo ilustró este principio cuando dije a los discípulos: «Todavía tengo mucho que decirte, pero no puedes soportarlo ahora». Juan 16:12. Incluso la revelación divina se dosifica de acuerdo con nuestra capacidad de comprender y aplicar. Una de las verdades más reconfortantes de la fe cristiana es que Dios nunca deja de cumplir sus promesas. Lo que promete, entrega, siempre. Puede que no esté en el horario que esperábamos o en la forma en que imaginamos, pero la fidelidad divina es inquebrantable, como está escrito en Hebreos 10:23. Retengamos firmemente la confesión de nuestra esperanza, porque faithful es el que prometió. Esta certeza nos apoya durante los periodos de espera. No estamos esperando algo incierto o dudoso, sino una promesa garantizada por el carácter inmutable de Dios mismo. Es como esperar un tren que conocemos con absoluta certeza que llegará. La única variable es el momento exacto. Jesús enseñó que el Padre Celestial conoce nuestras necesidades incluso antes de que las presentemos, Mateo 6:8, y que desea dar buenos dones a sus hijos, Mateo 7:11. Esta confianza en la bondad y la fidelidad de Dios transforma nuestra experiencia de espera. En lugar de ansiedad y frustración, podemos cultivar una expectativa del paciente, sabiendo que, como experimentó Abraham, no es una de las buenas promesas que el Señor había hecho. Falló. Todos fueron cumplidos. Joshua 21:45. Hay una dimensión particular de esperar que rara vez consideramos. Intensifica nuestro agradecimiento por la bendición cuando finalmente llega. Piense en cómo valoramos algo que trabajamos duro o esperamos pacientemente, en contraste con algo que tenemos sin esfuerzo o esperando. Los israelitas apreciaron la tierra prometida más profundamente debido a los 40 años en el desierto. Ana valoró a su hijo Samuel, especialmente debido a años de infertilidad y oración. Los discípulos entendieron la resurrección de Jesús con el mayor impacto después de la desesperación de la crucifixión. Del mismo modo, cuando Dios nos hace esperar una bendición, está aumentando nuestra capacidad de apreciarla realmente cuando se trata. Wait crea un espacio en nuestra alma, un anhelo que solo la manifestación de la promesa divina puede llenarse por completo. Como está escrito en el Salmo 34:8, demuestre y mira que el Señor es bueno, bendito está Él. Hombre que se refugia en Él. Esta exhortación para probar y ver sugiere una experiencia sensorial profunda de la bondad de Dios, algo que se vuelve más intenso después de periodos de espera. Jesús a menudo usó la metáfora del banquete para describir el reino de Dios, lo que indica que la experiencia de las bendiciones divinas debe ser amable y apreciada, no solo a toda prisa. Si actualmente se encuentra en un período de espera, tenga en cuenta que no está abandonado. Como Jesús prometió antes de ascender al cielo: «He aquí, estoy contigo todos los días hasta la consumación del siglo». Mateo 28:20. El Dios que creó el universo con una palabra está trabajando en silencio en su situación, orquestando circunstancias, eliminando obstáculos y preparando el terreno para una manifestación de su gracia que excederá sus expectativas.
Esperar no es una señal de que Dios te ha olvidado, sino evidencia de que está preparando algo tan significativo que requiere una preparación especial. Como agricultor que espera pacientemente el momento de la cosecha, Dios está cultivando algo precioso en su vida que, en el momento adecuado, producirá abundantes frutas. James 5, 7-8 nos anima. Hola hermanos, pacientes, a la venida del Señor. He aquí, el agricultor espera el precioso fruto de la tierra, esperando con paciencia hasta que recibe la lluvia y el serón temporal. Sed de pacientes, fortalezca tus corazones, porque la venida del Señor está cerca. La lluvia vendrá, la cosecha sucederá, la bendición llegará. No porque lo merecemos, sino porque servimos a un Dios que se deleita para ser elegante con sus hijos y cumplir cada promesa que hizo. Mientras tanto, permita la espera para hacer su trabajo perfecto en usted, dar forma a su personaje a la imagen de Cristo y ampliar su capacidad de recibir todo lo que Dios ha planeado. Querido hermanos y hermanos en Cristo, ha habido un privilegio para asistir a estas verdades con usos hoy. Si este mes hay track you corazón, quiero narje. ¿Qué estás entregando hoy a los tímeles perfectos de Dios? Comparte que pruebes en los comentarios para rezar juntos por ti situación. No olvides darle, como este video, compare con alguien que necesita escanear estas llaves de esperanza. Y sobre todo, el canal crujiente de Al con el destinatario Monthly Tui. Notificaciones de actívalas para que entendas nobuts de Minandisina. Nu de publicación semanalmente. Ese Dios te bendice abundantemente. Recermerda, Él nunca lega tarde si grere a tiempo. Soy Marco y nos vemos en el próximo video.